Estás en la señal internacional de sabersinfin.com. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en este su programa Saber Sin Fin. Son 8 para las 13 horas, 8 minutos para las 13 horas, 1 de junio del año 2015. Le agradezco a usted que sigue aquí con nosotros. Esta mañana tarde seguiremos conversando con un grupo de jóvenes. Hoy fue lunes juvenil. El tema de esta mañana es el modelo de Naciones Unidas en el Colegio Dámisis. Para hablar de este tema, me acompaña Sofía Álvarez, a quien le doy la bienvenida. Sofía, Buenos bienvenida, días. Gracias. Gracias. Ricardo Taboada, bienvenido Ricardo. Muchas gracias. Y Luis Enrique Vázquez, bienvenido Luis Enrique. Gracias. Usted recordará que hace unas semanas tuvimos aquí a estudiantes del Bachillerato Internacional de la UAP. Precisamente ellos nos conversaron de este modelo y su experiencia en la participación en las mesas de negociación y demás. Así es que tenemos ya, digamos, un previo y tenemos antecedentes para conversar con estos jóvenes, a los cuales me da mucho gusto tenerlos en cabina. Gracias. Muchas gracias. Vayamos por partes. ¿Todos ustedes participaron en las mesas de negociación ya Sí. en este encuentro? Sí, es un proyecto que no solo se hace en el DAMIS y se hace en otras escuelas. Y nosotros empezamos, de hecho, en segundo de secundaria, entonces ya tenemos algo de No, experiencia. pues ya están más que curtidos. Claro. Para los amigos que por primera vez están escuchando esto del modelo de Naciones Unidas, ¿quién les quiere platicar, compañeros, en qué consiste este modelo de Naciones Unidas? Un modelo de Naciones Unidas es una representación Sí, Ricardo. de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros hacemos un modelo sobre lo que se hace en las oficinas que tiene la ONU en Nueva York y en Suiza, y nosotros lo adaptamos a nuestras condiciones juveniles. Nosotros utilizamos el protocolo de Naciones Unidas para debatir temas que conciernen a todo el mundo en general. Son temas de impacto global y nosotros los debatimos en comités que se dividen dependiendo de las características del conflicto. Mire, para que usted tenga una idea, nuestros amigos llegan a unas mesas, a un edificio que escogen como sede, si no mal entendí, y ellos llegan representando a lo mejor a la delegación de un país, ¿sí? Sí. Y se van incorporando en una mesa con temáticas ya muy establecidas, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Luego empiezan algunas negociaciones y empiezan los análisis de algunos problemas. Y ellos tienen que asumir la representatividad de la representación de la nación que van ostentando en ese momento, con los argumentos históricos, económicos, sociales y políticos que conlleva. Y tratan de llegar a algunos acuerdos. La intención de este ejercicio es a ellos ubicarlos en un contexto internacional que les permita experimentar lo que implica el derecho internacional, la política internacional, Sí, de acuerdo. y la economía de este mismo ámbito. ¿Es correcto? ¿Entendí bien exactamente. entonces la No. plática de nuestros amigos de la UAP? Sí. Sí, está perfecto. Lo más padre de esto es que es un proyecto enteramente organizado por estudiantes. Desde el inicio de recaudar fondos hasta el final, las mismas mesas que llevan los debates de los 3 días de Damun, que van a ser el 11, 12 y 13 de noviembre. Entonces, todo esto llevado por estudiantes le da oportunidad a otras personas de la misma edad y más jóvenes a desarrollarse, como decías, en este ámbito internacional, y que entiendan el valor de poder saber negociar con la gente, de crear relaciones, de ver que sí se pueden resolver problemas por medio del diálogo y no exactamente todo tiene que ser violencia. Y cabe recalcar que no solo en el ámbito internacional, sino también en el nacional. Específicamente tenemos 14 comités, uno de los cuales es totalmente sobre México, y en ese no se representa a países, se representa a órganos de la nación, es decir, desde Secretaría de Gobierno hasta los medios, y es un tema que es totalmente en torno, bueno, el tema es investigaciones, ineficiencia de las investigaciones del gobierno. Oye, Luis Enrique, ¿esto es también en ese mismo encuentro? ¿O sea, Sí. esos mismos días o es en una jornada Es el mismo aparte? día. Son 3 días de debate en los que se hacen 9 sesiones en las que se discuten cada uno de los temas en comités separados, y este comité en específico es el único comité en español, los demás son en inglés, que es por lo mismo de que es específicamente sobre México. Luis Enrique, tú ahora en esta pasada jornada, ¿fuiste representando algún país en particular?
Sí, en todos los modelos a los que he ido he representado a diferentes países, desde países muy importantes como Estados Unidos hasta países pues que no tienen tanta relevancia o tanto impacto, hasta personas, porque hay comités en los que no solo se representan órganos, sino también a personas, que son comités especiales que llevan el nombre de crisis. En esta pasada emisión te pregunto, ¿a quién representaste? ¿A quién personificaste o representaste? Por ejemplo, en el modelo pasado yo fui Estados Unidos como delegado, no como persona. El tema a debatir era el Consejo de los Derechos del Hombre, y fue un comité en el que se habló de los derechos de los migrantes, que es un tema de bastante impacto y que en el que Estados Unidos pues era un país bastante relevante, por lo que mi papel fue, por así decirlo, fundamental en el debate. ¿Qué aprendiste de ese diálogo? Precisamente que el diálogo es la mejor manera de solucionar los conflictos, a pesar de que son conflictos que tienen un impacto global y que tienen una trascendencia muy grande. Si se platican y si se tratan de una manera pacífica y poniendo el diálogo por encima de todo, son cosas que se pueden resolver a corto o largo plazo. Oye, pero supongo que tú llegas, representando por ejemplo a los Estados Unidos, tú llegas y dices, no, pues sí, estaremos revisando, pero tú en el fondo sabes que no es cierto. O sea, sabes que no es cierto porque pues no le vas a dar más estancias legales a personas que te crean un conflicto con los sectores conservadores, por ejemplo, claro, del sur de tu país, ¿no? O sea, ¿cómo tú lidias con eso cuando en el fondo sabes que no es cierto? Pues la cosa es que no se tiene que hablar desde una perspectiva personal, sino siguiendo la perspectiva del país. Si tú eres de Estados Unidos, tienes que dar las propuestas que un delegado verdaderamente de Estados Unidos en las Naciones Unidas daría. Si tal vez no va pues conforme a lo que tú piensas, pues no es la idea que tú propongas cosas que son tus ideas, sino las ideas de Estados Unidos, porque vas representando a un país. Pero precisamente, es decir, a eso es a lo que me refiero. O sea, tú como delegado de los Estados Unidos, sabes que tu presidente tiene la presión de la población, de los sectores petroleros, por ejemplo, del sur de tu país, porque no se abran más las puertas a los migrantes. Entonces ya no estamos hablando aquí de tu persona, sino estamos hablando de factores políticos internos que van a repercutir en tu política exterior, ¿no? Claro, es todo lo que se tiene que tomar en cuenta en las resoluciones. Ya desde un punto de vista del gobierno, haciendo lo que la gente le pide, pues sí se tiene que tener mucho cuidado con las propuestas que se hacen, porque son propuestas que van a tener un impacto. Si bien tal vez no vayan a llegar a las Naciones Unidas, pero van a tener su impacto en los jóvenes. Entonces sí es necesario tomar en cuenta no solo a la población, también la economía del país, todos los factores que puedan influir en una resolución, por ejemplo, sobre los migrantes. Ricardo Taboada, no te enseña a ser perverso este tipo de ejercicios. Es decir, podemos hablar de todo lo bueno, ¿no? De todo lo bueno y está más que evidente el hecho de que te tienes que documentar, que aprender a hablar en público, y esto creo que ya es un logro. El hecho de que estén aquí tiene que ver precisamente con este ejercicio y por supuesto otras experiencias más. Pero no, en el fondo también te enseña a ser perverso, Ricardo. Es una pregunta muy interesante. Sin embargo, yo lo definiría como te enseña a ser multifacético. O sea, sí. Un poco, hasta cierto punto. O sea, fíjese cómo ya está hablando como político, ¿eh? La pregunta, yo le pregunté si no le enseña a ser perverso y ya me la cambia, dice que no. Bueno, es que yo creo que comparto mucho la idea de mi compañero Luis. Yo creo que depende mucho del país que te toque para que entonces veas la postura que tienes. Si te toca un país como Estados Unidos, que es un país muy abierto y que se preocupa demasiado por otros países y sus condiciones, ¿será que se aparentemente, entonces tu postura no va a ser muy perversa en el debate. Pero si te toca un antagonista en muchos de los conflictos, como lo sería un país como Rusia, entonces yo creo que ahí puedes disfrutar bastante un poquito de la picardía que conlleva el ser un país de ese tipo. Bueno, vean cómo no me contestó, y esto ya nos denota por dónde va también, digamos, lo no deseable, ¿verdad?, de este ejercicio. Sofía, ¿qué opinas de esta pregunta que estoy planteando? Porque, insisto, podríamos aquí hablar de todo lo bueno, y eso, pues ya, tiene su valor, pero hablemos de lo que no está ahí, de lo que no les preguntan, ¿no? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo también creo que es una pregunta muy interesante, y no opino que te lleve a ser malévolo, de cierta manera.
Y no es exactamente cambiar porque sí se vuelve uno multifacético, pero no es disfruto de ser malo mientras la posición de mi país me lo da, sino que tú llegas a entender cómo hay diferentes posturas. Y esto algunas veces puedes llegar a tener un cierto conflicto contigo mismo, porque la misma posición del país que te toca representar no va de acuerdo con tus ideologías. Entonces muchas veces no es el ser perverso, sino es tener que apegarte a lo que este país dice. Entonces no es tanto que salga de ti, sino que es lo que el país. Y como decía mi compañero, uno se vuelve multifacético, ya que no sabes qué te va a tocar representar. Y también depende mucho el conflicto, ya que en unos Estados Unidos puede verse como la persona más abierta del mundo y en otro de plano no lo vas a sacar del no. Le pregunto entonces a mis invitados. Empecemos con Sofía Álvarez. Sofía, ¿alguna vez has pensado en participar en algún concurso de belleza? Le quiero decir, y se lo digo con toda honestidad, no lo aprecia usted porque está sentada, pero me saca como unos 15 centímetros fácil y con tacón 25. Entonces, la hemos escuchado hablar, es una mujer muy bella, preparada y por eso digo, así te lo tengo que plantear. ¿Sí lo has pensado? Pues sí, de hecho soy modelo en una agencia aquí en Puebla que se llama Hans Mesa. Y concursos de belleza, sí lo he considerado, no tengo algo planeado ahorita en este momento, pero sí podría ser una opción. Sí, pues yo creo que sería una muy buena opción, ¿verdad? Sobre todo que está teniendo este entrenamiento internacional y qué gusto nos daría, ahora que te conocemos, saber que la persona que pudiera estar representando a nuestro estado y por qué no en su momento a nuestro país es una mujer preparada, ¿verdad? ¿Algún mensaje al respecto, Sofía? Pues yo creo que la belleza no lo es todo en la vida. Yo creo que vale más el estar preparado y el saber sobre lo que pasa en el mundo y sobre lo que pasa y conocerte a ti como persona. Pero siempre gracias a esto yo creo que se puede ser mejor. Muy bien, bueno, pues si se te ocurre algo más, tienes como 2-3 minutitos para decirlo más adelante. También, por supuesto, le agradezco a nuestros amigos que vienen acompañándonos, a Ricardo Taboada. Ricardo, ¿qué te deja este breve ejercicio que hemos hecho frente a los micrófonos? Pues la verdad me puso a pensar bastante, sobre todo esa pregunta de la perversidad, como que nosotros al ser estudiantes buscando un acuerdo en común nos enfocamos en una solución pacífica y no nos detenemos a pensar, como decías, la lectura de la lectura de la lectura. Y eso es lo que yo creo que más impacto deja esta entrevista, el de verdad razonar cómo podemos utilizar esas herramientas que adquirimos en algo que relativamente se vería como bueno, como pacífico. Bueno, pues acuérdate que es el punto central de la saga del Señor de los Anillos, ¿no? La tentación de que sabes que hay un poder y no usarlo a tu favor, ¿verdad? Me acuerdo. Para evitar la perversidad. Bueno, también le agradezco la visita a Luis Enrique Vázquez. Luis Enrique, gracias por estar con nosotros. ¿Qué te llevas de esta plática? Pues quisiera rescatar un punto que usted mismo mencionó en cuanto a las habilidades que este tipo de modelos nos dejan. Pues precisamente en este momento uno está desarrollando habilidades que el modelo en secundaria fue algo que empezamos a trabajar, que es el habla en público, y no solo habilidades académicas, sino también todo el contexto cultural y formativo que te da este tipo de ejercicios. Es algo muy beneficioso para los jóvenes. Bueno, ¿nos volverías a visitar en otra ocasión? Claro, por sí, supuesto, con mucho gusto. ocasión, pero sí, ¿nos visitarías? Con mucho gusto. Muy bien. Le agradezco a usted que nos ha acompañado, la profesora que acompaña a este grupo, a quien no he tenido la oportunidad de saludar y espero saludarla en breve. Así es que, mire, vamos a tratar de programar otra cita con estos jóvenes, o tal vez que vengan algunos otros más para que también tengan la experiencia. La profesora nos dirá cuál es la línea a seguir. Pero le aseguro que de nuestra parte pues trataremos de cuestionarles, ¿verdad? Para tratar de poner nuestro granito de arena y no después tengamos que estarnos cuidando de ellos con el paso de los años. Vamos a ir a una pausa y siga usted con nuestra transmisión. Tenemos mucho que ofrecerle a través de sus señales, sabersinfin.com, inteligenciasexual.com y hemisferio.mx. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces. Estás en la señal internacional de sabersinfin.com.